Bien, estamos finalizando el estudio que estamos haciendo acerca del libro de los Gálatas y en el último capítulo vimos como el apóstol Pablo, conociendo la hipocresía de los falsos maestros que se estaban introduciendo en esta iglesia de Galacia, afirmaba en los últimos versículos que lo que realmente ellos buscaban era gloriarse en la carne al conseguir un grupo numeroso de seguidores, que era lo que a ellos realmente les interesaba. Y lo hacían pues insistiendo en los ritos judaicos, ¿no? Vimos cómo la historia y la experiencia nos enseña que las personas siempre están prestas a realizar ritos y a realizar ceremonias y a realizar todo tipo de prácticas siempre y cuando el corazón quede intacto, ¿no? El que el corazón no se toque, porque si se toca el corazón pues puede haber un cambio realmente de afectos, de deseos, de todo, ¿no? De todo. Y eso es lo que hace Cristo cuando llega a nuestras vidas, nos imparte una nueva naturaleza, nos da un nuevo corazón, quita el corazón de piedra, nos da, dice la Biblia en Ezequiel, que pone en nosotros un corazón conforme a su voluntad, y ese corazón pues tiene el anhelo de Dios, el deseo de Dios. Las personas se piensan que venir a Cristo significa dejar esto, dejar aquello, esto que me gusta, esto otro. Pero eso es una obra humana. Dejar cosas por nosotros mismos es una obra de un esfuerzo humano, ¿no? Y eso siempre es costoso y muchas veces es casi imposible. Pero realmente cuando viene Dios a un corazón, imparte una nueva naturaleza, imparte nuevos deseos, imparte nuevos anhelos, imparte nuevas metas y nos da luz y nos da poder para hacer cosas que antes no podíamos hacer. No es que las hagamos por obligación, sino que las deseamos. Las personas desde fuera nos ven como que estamos haciendo algo contrario, o sea, algo contrario a lo que habitualmente hacemos por una obligación y nada más lejos de la realidad, ¿no? El Hijo de Dios tiene un deseo natural de agradar a Dios, tiene un anhelo de agradar a Dios, que no siempre lo consigue, como el mismo Pablo dice, ¿no? Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero a veces hago, ¿no? Pero antes era distinto, antes no deseábamos hacer el bien, antes deseábamos hacer el mal. Entonces antes hacíamos el mal que queríamos porque lo deseábamos conforme a nuestra naturaleza caída, ¿no? Pero ahora realmente cuando hacemos algo que es contrario a Dios no lo hacemos porque lo queramos o porque lo deseemos. Cuando hacemos el mal porque lo queremos y porque lo deseamos, tenemos que examinar si realmente estamos en Cristo, realmente, porque el cristiano, como dice Pablo, anhela hacer el bien, desea hacer el bien, busca hacer el bien, que a veces no lo hace por la debilidad, de acuerdo, pero su deseo es hacerlo, es agradar a Dios. Él se deleita, como dice Pablo en Romanos 7. Según mi mente me deleito en Dios, pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que a veces me lleva al pecado, ¿no? Y termina ese capítulo con ese grito de desesperación, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, llegamos a la conclusión como llegó Job al final de su libro, que realmente nos aborrecemos a nosotros mismos, aborrecemos el vestigio de pecado que queda en nosotros, ¿no? Cuando Job hace aquella oración al final de su libro, esa oración de arrepentimiento, ¿no? Que dice, me aborrezco y me arrepiento, ¿no? Porque realmente el cristiano odia al mal y ama el bien. La persona que no está en Cristo odia el bien y ama el mal. Entonces la persona está presta, siempre que le ofrezcan ritualismo y que le ofrezcan ceremonias y que le ofrezcan cosas externas, pues entonces claro, como los judaizantes ofrecían esto, pues las personas se le apuntaban sin más y conseguían nuevos y muchos seguidores, ¿no?
Y Pablo les dice, Pablo dice que él no se gloría en esto, él se gloría en la cruz. Se gloría en la cruz, dice el versículo 14, ¿no? 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, ¿no? Luego ya en el versículo, eso es lo que dice en el versículo 15, y en el versículo 16, ¿qué era lo que decía? De todos los que andan conforme a esta regla. Exactamente. Y ahora llegamos al versículo 17. El versículo 17, nos quedamos aquí en el 16, ¿verdad? Sí. En el versículo 17 el apóstol Pablo nos dice que de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo había sido liberado de la ley por el Señor Jesucristo. Ahora era esclavo de Cristo y de buena gana. Y así como los esclavos eran marcados en el cuerpo, muchos llevaban la marca en la frente, otros en el brazo, por su amo, para que la gente supiera que pertenecía a ese amo. Así también Pablo llevaba las marcas del Señor Jesucristo en su cuerpo. ¿Cuáles eran esas marcas? Pues marcas de sufrimiento por amor a Cristo. Estas eran las marcas que Pablo llevaba. Posiblemente tuviera en su cuerpo cicatrices, posiblemente tuviera llagas, posiblemente tuviera señales de que estaba sufriendo por amor de Cristo, ¿no? Esta es una evidencia irrefutable de que una persona pertenece a Cristo y anda en el Espíritu. Estos Gálatas pertenecían a Cristo, porque daros cuenta que en el primer versículo de ese capítulo 6 y en el último los llama hermanos. Le está diciendo hermanos. Pero no andaban en el Espíritu. Porque de hecho en el capítulo 5 los exhorta a que anden en el Espíritu, ¿no? Cuando les dice andad en el Espíritu. Entonces, la prueba más irrefutable de que una persona pertenece a Cristo y anda en el Espíritu es el sufrimiento por amor a Cristo. Cuando Pablo quiere vindicar su apostolado a los corintios, Pablo les dice todo el sufrimiento que había padecido. En el capítulo 11, ¿os acordáis, no? Cuando dice que en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en frío, en desnudez. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. Y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe que no miento. Y luego cuenta como último caso que dice que en Damasco fue descolgado, lo estaban persiguiendo y fue descolgado del muro en una canasta. El muro de la ciudad fue descolgado. El hombre por el que la humanidad tenía que estar más agradecida después de nuestro Señor Jesucristo, que es el apóstol Pablo. El hombre que más ha hecho por la humanidad, porque casi todas las epístolas han sido escritas por él y todo lo que ha sufrido, que merecía que lo sentáramos en un trono, pues fijaros qué espectáculo, ¿no? Descolgándolo allí con el peligro que conllevaba por el muro de una ciudad, un muro alto, y descolgándolo en una canasta, ¿no? De esto era lo que... Cuando Pablo quería vindicar su apostolado y su ministerio, que era muy atacado, constantemente atacado, pues Pablo vindicaba el sufrimiento. Hay otras personas que hoy, cuando quieren vindicar o quieren hacer propaganda de alguien y tal, empiezan a decir que este hermano ha estudiado en el seminario tal, que es doctor en teología, que es doctor en divinidad por la universidad de no sé cuántos, que ha llevado esta iglesia, que ha llevado la otra, que tiene una iglesia de 3.000 miembros, que no sé cuántos. Pablo no hizo eso en ningún momento.
mostraba sufrimiento por Cristo, por amor a Cristo. Esa es la prueba más irrefutable. No digo que el Espíritu Santo no pueda llevar a una persona a ir a un seminario y prepararse para servir al Señor y estar unos años. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, yo las personas que más han edificado mi vida han sido personas que han sido profesores de seminario, que han fundado seminarios incluso, y que han ido a seminarios, y son las personas que más han edificado mi vida. Pero una prueba irrefutable de que una persona es esta, es que Pablo está diciendo, mira, no molestarme más con vuestra historia, no me interesa si hay aquí cesacionista o continuista o con tal o con lo otro. Aquí tenéis la prueba de que una persona es de Cristo y anda en el Espíritu, no es ser esto, ser lo otro, o este o lo otro, es esta que os estoy presentando, ¿no? Es el sufrimiento por amor de Cristo, las marcas de pertenencia a Cristo. Esta es la prueba más irrefutable, ¿no? Por eso, cuando escribe a Timoteo, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ahí no te va a poder rebatir nadie, lo demás muchas veces son palabrerías. Yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo esto, yo lo otro, pum, 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 y siempre son, como dice, disputas necias, disputas vanas, y siempre le está exhortando a Timoteo a que no entre en la fábula y que no entre en las genealogías que discutían los judíos y en esto y en lo otro, sino que le dice, sufre penalidades. Le está dando un mandato, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sígueme en las persecuciones y en los padecimientos, le dice a Timoteo. Y de hecho le dice, tú me has seguido en mis persecuciones, en mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y luego a continuación dice un versículo, porque alguien puede pensar y puede decir, bueno, el sufrimiento era para Pablo, para Timoteo, porque estaban en aquella situación, que había persecución, los romanos, los judíos, tal, igual, pero mirad lo que dice, ¿no? A continuación de decirle a Timoteo que lo ha seguido en sus persecuciones, en sus padecimientos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, fijaros lo que dice. 2 de Timoteo 3. Desgraciadamente de esto se predica muy poco hoy en día, pero la palabra de Dios es clara en ese sentido. Dice el versículo 12, 2 de Timoteo 3:12, y también algunos de los que quieren vivir... Todos. Entonces no nos escapamos ninguno. No nos escapamos ninguno. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No, es posible que no nos guste esto, es posible pero es la realidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos miente, no nos endulza las cosas, sino que nos dice lo que es. Cristo nos lo advirtió constantemente, que en el mundo tendríamos aflicción. Pablo se lo dijo cuando estuvo en Hechos, en el capítulo 14, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino de Dios, ¿no? Esta es la prueba, por decirlo así, indiscutible, ¿no? De que pertenecemos a Cristo y que estamos andando en el Espíritu. Vamos a tener persecución, o sufrimiento, de una o de otra manera. Va a haber sufrimiento en nuestra vida. Unas veces será provocado por el enemigo, otras veces habrá sufrimiento impuesto por nosotros mismos, por agradar a Dios, otras veces a lo mejor por nuestra torpeza, porque nos metamos en algunas cosas, pero siempre el sufrimiento va a estar ahí, ¿no? El sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Es, como dice John Piper, es normal, es lo normal que padezcamos
tribulación y padezcamos persecución, ¿no? Cristo dice, si el mundo aborrece, dice, a mí, ¿sabes que a mí me ha aborrecido primero? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ¿no? Y Cristo dijo también unas palabras que son también muy, muy reveladoras en este sentido, ¿no? Dice que hay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Hay de vosotros cuando todos hablen bien, dice, porque así hacían con los falsos profetas. Todo el mundo hablaba bien de ellos, endulzaban el mensaje, decían lo que la gente quería oír, lo que la gente le agradaba, dice, y todo el mundo. Pero sin embargo vosotros bienaventurados seréis cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si están diciendo mal contra nosotros y llevan razón, pues deberemos examinarnos, ¿no? O sea, examinarnos a nosotros mismos y ver lo que en nuestra vida no funciona, no anda bien, ¿no? Esta es la prueba. Pablo le está diciendo, mira, no molestarme más, yo tengo las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo eran, pues, esas, sufrimiento, ¿no? Las marcas de Cristo, no son echar demonios, no es profetizar, no es hacer milagros, no. Es que Cristo lo dijo, ¿no? Dice, en aquel día muchos vendrán diciéndome, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos demonios. Y dice, nunca os conocí, no os conozco, habéis hecho todas estas cosas, y la habían hecho en su nombre, ¿eh? Pero todas esas cosas no demuestran nada. Incluso puede ser un milagro real, porque vemos que hay personas que hicieron milagros desde los tiempos de los magos de los egipcios, cuando Moisés dice que hacían los mismos milagros, convirtieron agua en sangre y sacaron ranas también. Ya con los piojos no pudieron, pero hicieron cosas. Las varas las convirtieron en culebras también. Y entonces vemos que hay cosas sobrenaturales y que se pueden imitar y que incluso pues no sé, hasta pueden haber sido hechas, digo entre comillas y con mucho cuidado, hasta pueden haber sido hechas por gracia, por Dios, pero porque Dios es misericordioso, ¿no? Y a veces Dios hace cosas, ¿no? A veces a lo mejor una persona se mete en un sitio que no es donde se está predicando la palabra de Dios, pero él deposita su fe en Dios y a lo mejor Dios tiene la gracia y la misericordia de concederle algo que le ha pedido, ¿no? Pero eso no significa que la persona que lo haya hecho, que la persona sea de Dios, porque Dios se puede mover de tantas maneras y de una forma tan soberana, pero que eso no es una evidencia de que una persona es de Cristo. Porque Cristo dijo, no os conozco. Entonces, cuando Cristo dijo, no os conozco, es que no tenían relación con Él. Entonces, eso no era prueba. La prueba indiscutible es la que presenta Pablo a estas personas, que es sufrimiento por amor de Cristo. Esta es la prueba decisiva. En Apocalipsis vemos que las mayores glorias a Dios vienen de las personas que están sufriendo. Exceptuando el pasaje que ha leído Fina al principio, que ahí vemos los santos redimidos alabando a Dios de una forma en quietud, pero a partir de ahí, si os dais cuenta, luego ella ha leído el capítulo 5, pero fijaros ya en el capítulo 6, lo que nos dice, ¿no? En el capítulo 6 ya están en el altar las almas de los que están sufriendo, porque va a venir un sufrimiento sin igual a la tierra. Y dice en el 6.9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, y van a morir muchos, va a venir una persecución atroz.
El quinto sello ya nos está diciendo, ha abierto 4 sellos antes de ese libro que mencionaba Fina cuando ha leído, y el quinto sello ya es persecución, y aquí vemos ya gente martirizada, gente... ¿Por qué hacen esta oración? Porque aquí ya la Iglesia, daros cuenta que una oración no es tanto pidiendo venganza, sino más bien es haciendo una pregunta, pero daros cuenta que ya aquí ya a partir del capítulo 6 vuelven a aparecer todos los símbolos del Antiguo Testamento, el altar, las oraciones imprecatorias por venganza. Entonces quiere decirse que ya a partir de aquí es como si Dios nuevamente se volviera a la nación de Israel. Aquí ya la Iglesia no va a estar, la Iglesia ha sido arrebatada al cielo, y a partir de la apertura de los sellos ya vuelve un poco el lenguaje del Antiguo Testamento. Los judíos están aquí, dice que estaban bajo el altar. Nosotros ya no tenemos un altar, nuestro altar es la cruz, ¿no? Pero ya vuelven a aparecer aquí las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? El altar, el incienso, el templo, el arca, todas estas cosas ya nuevamente van a ir apareciendo. Pero bueno, sin salirnos del tema, lo que quiero decir es que a partir de aquí, los santos, a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 19, que es cuando se produce la batalla de Armagedón, hay un sufrimiento sin igual, ya las personas van a sufrir y todos los que estaban siendo, porque va a venir una persecución como nunca antes, el anticristo y todo su imperio va a perseguir a muerte, ¿no? A todos los santos que van a haber muchos. La nación de Israel se va a volver a su Mesías y va a haber 144.000 que van a predicar el Evangelio en medio de una gran persecución. Y va a haber un tiempo tremendo. Pero el hecho de que aquí en Apocalipsis vaya a haber un sufrimiento no quiere decir que en esta época, en todas las épocas, va a sufrir. Lo que pasa es que ahora no estamos siendo matados. En algunos países sí están siendo matados los cristianos, pero por ejemplo aquí en Occidente no estamos siendo matados de momento, ¿no? Pero es que el tiempo que viene es que van a ser matados casi todos los cristianos. Dice que estaban allí un montón, pero que esperasen que venían muchos más, que se iban a juntar muchos más. Entonces, el cristianismo siempre ha sido así, ha sido sufrimiento. Si no había muerte, pero sí ha habido sufrimiento, ha habido acusaciones, ha habido de todo, ¿no? De todo. De hecho, las primeras persecuciones, del Imperio Romano acusaban a los cristianos, ya no tanto de ser cristianos, sino que los acusaban de pederastia, los acusaban de idolatría, porque decían que adoraba a otros dioses, que no era el César, los acusaban de cosas que eran totalmente injustificadas, ¿no? Y si vemos las acusaciones del pueblo de Dios siempre han sido acusaciones falsas y que hemos tenido que emperchar con ellas, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Esta tarde estaba leyendo en mi casa el libro de Esdras y te dabas cuenta cuando Ciro hace un decreto para que construyan el templo, ¿no? Y cuando llegan allí, Josué y Zorobabel se construyen el altar y empiezan a edificar el templo, y enseguida los enemigos llegaron allí, escribieron una carta al rey Artajerjes y le dijeron, dice, oye, estos que han venido era mentira, están edificando la ciudad mala y que siempre se ha revelado, y era mentira, no estaban edificando la ciudad, estaban haciendo el templo solamente. Dice, están edificando la ciudad y sus muros. Eso era mentira, eso luego lo hizo Nehemías, casi más de 80 años después, porque después de Josué y Zorobabel vino Esdras unos 80 años después, y 14 años después vino Nehemías, que ese sí edificó la ciudad. Pero estos primeros estaban allí, edificaron el altar, iban a edificar el templo, y enseguida empezaron a acusarle. Las acusaciones contra Jesús, el día de su juicio, terrible, dice, se levantaban testigos falsos y no concordaban, no veían manera, porque es que decían disparate. Y luego se levantaron unos todavía diciendo falsedad. Dice, este dijo que iba a destruir el templo y que lo iba a edificar, no hecho con mano. Y era mentira también, Jesús no había dicho eso, que iba a destruir el templo. Jesús dijo del templo de su cuerpo, que dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré, pero hablaba de su muerte y resurrección, no dijo que iba a destruir el templo de Jerusalén.
Pues esa fue la acusación culminante por la que lo llevaron a la muerte, ¿no? Dice que finalmente le presentaron dos que dijeron que, dice, le hemos oído decir esto. Y las acusaciones contra Esteban, le hemos oído hablar palabras contra Moisés, contra la ley, contra este lugar santo, todo mentira, acusaciones siempre, acusaciones contra nosotros, mentira, sufrimiento, siempre, el sufrimiento es normal en la vida del cristiano, vamos a sufrir, y los que, como hemos leído este versículo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, será persecución del tipo que sea, ¿no? A veces de fuera, a veces de dentro, porque Pablo lo decía, de fuera conflictos, de dentro temores, pero siempre persecución, siempre angustia, siempre... Esto caracteriza la vida cristiana, ¿no? Y Pablo lo presenta. Estos estaban allí discutiendo de que si tal, de que si esto, de que si lo otro, y Pablo dice, mira, dejadme tranquilo, no molestarme más. Lo dice así, dice, no molestarme, no causarme molestias. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo pertenezco al Señor Jesús y aquí están las marcas, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21 de Éxodo, cuando dice que el esclavo, dice, cuando haya un siervo, después de 7 años, siempre los siervos, los que habían tenido que venderse por necesidad, quedaban libres, ¿no? Pero dice, pero un esclavo, dice, que ame a su señor, dice, si quiere quedarse con él, se puede quedar. Le harán le horadarán la oreja, lo llevarán delante de los ancianos, dice, le horadarán la oreja, dice que ya será siervo para siempre, por amor, no por obligación, por amor. Y entonces, pues de alguna manera, el cristiano es siervo por amor de Cristo, no por obligación, y le horadaban la oreja, le ponían el lóbulo y le hacían una marca y ya quedaba para siempre, ¿no? Y llevaba esa marca, ¿no? Ya siempre, ya quería ser siervo porque amaba a su Señor, no lo obligaba a nadie porque podía ser libre. De igual manera, cuando Cristo nos liberta, Cristo no quiere ser dueño de esclavos. Cristo nos liberta completamente, pero podemos hacer como aquel esclavo y decir, yo quiero servir a mi Señor porque lo amo. Y esa debe ser la experiencia normal de un cristiano. El Señor me ha liberado de la condenación, me ha liberado de la maldición, me ha liberado de la ley, de toda la maldición que venía por la ley, me ha liberado del pecado, me ha liberado de todo, pero ahora quiero vivir para Él, quiero agradarle a Él, ¿no? Entonces, voluntariamente el cristiano se somete a Cristo, ¿no? Por eso nos ruega Pablo, después de toda la doctrina en el libro de Romanos, hasta el capítulo 11, en el capítulo 12 comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo, ahora que Dios ha hecho todo esto que hemos visto en los primeros 11 capítulos de la salvación por vosotros, de la justificación, de la santificación, de la glorificación, ahora os ruego por la misericordia de Dios. No está diciendo, tenéis que hacer esto, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio duele, porque el sacrificio tienes que ofrecer algo que te cuesta, pero lo haces con gusto, ¿no? Lo haces con gusto, ¿no? Como David dijo cuando quiso ofrecer sacrificio por aquella peste que vino a causa de haber censado al pueblo, ¿no? Y le ofreció el profeta Gad y le dijo, mira, te ofrezco 7 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos, o 3 días la espada de Dios sobre el pueblo, la peste. Y entonces él dice, caigamos en las manos de Dios, que sus misericordias son muchas, ¿no? Y claro, él se pensaba que el juicio de Dios no iba a ser tan severo, pero murieron en 3 días 70.000 personas, ¿no? Y era mucho, ¿no? Entonces dice que él intercedió a Dios por el pueblo y vino otra vez el profeta Gad y le dijo que ofreciera holocaustos, ¿no? Allí en Jerusalén, en una era que había. Y la era no era del rey, era de un jebuseo que había allí. Y le dijo el jebuseo, porque a David le dijo que venía a ofrecer sacrificio, y el jebuseo le dijo,
dice, te lo doy todo, ¿no? En los bueyes, la leña, todo para el rey, para lo que tenga que ofrecer. Y David dice, no ofreceré nada a Dios que no me cueste. O sea, no haré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Entonces, la vida cristiana nos va a costar, vamos a sufrir y nos va a costar porque es así. Cristo lo ha hecho ya todo, nos ha dado la salvación, nos ha dado todo, toda la herencia de Dios, pero llega un momento que tenemos que ofrecer cosas que nos van a hacer sufrir. Ahí está la muestra de que es el sufrimiento. Vamos a tener que sufrir y tomar la cruz. Cuando dijo Cristo tomar la cruz, pues es estar dispuesto a morir. La cruz era un instrumento de muerte y la muerte era sufrimiento y dolor. Y entonces, pues, no, eso es lo que caracteriza el cristianismo: sufrimiento y dolor. También mucha alegría, mucho sufrimiento y mucha alegría. Mucha alegría y mucho sufrimiento. Pero él forma todo parte del paquete, ¿no? Ya el último versículo, pues, de la epístola, y con esto cerramos. El apóstol se despide y dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Termina con esta palabra, la gracia. La gracia era la palabra que caracterizaba a su evangelio, ¿no? De hecho, lo llama el evangelio de la gracia de Dios. En Hechos 20 lo llama el evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Cuando habla con los ancianos de Éfeso, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Dice en el versículo 24: bueno, fijaros por lo que venimos hablando del sufrimiento, ¿no? Dice en el versículo 22: ahora, he aquí yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este era el Evangelio que predicaba Pablo, era el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es que Dios, por pura gracia, nos ha salvado. Ha provisto un sacrificio por amor y nosotros, que merecíamos el infierno, que merecíamos el castigo, que éramos injustos, pues nos ha traído. La gracia de Dios es posible solamente por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Dios ha podido extender su gracia solo porque Cristo hizo ese sacrificio. Si no, Dios hubiera tenido que ejecutar juicios contra nosotros, porque hubiéramos quedado bajo la ley. Y bajo la ley todos son condenados. Todos. Por eso las palabras tan duras de Pablo en esta epístola a los Gálatas, porque querían ponerse nuevamente bajo la ley, bajo ordenanzas legales y bajo mandamientos legales, ¿no? Por eso Pablo era un desprecio a Dios, ¿no? Era un desprecio a decir: no, el sacrificio de Cristo no nos vale y vamos a intentar nosotros llegar al mismo sitio, pero a nuestra manera, ¿no? Y no hay otra manera, solamente por medio de Cristo. Por eso dice Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, dice: la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, la gracia de Dios solamente es posible por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por eso el Evangelio de la gracia de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Por eso este era el mensaje que predicaban los primeros cristianos, ¿no? Daros cuenta en Hechos 5, cuando la persecución ya estaba empezando y era bastante fuerte, ellos dicen que
No sé si ha hecho 5 o si ha hecho 4. Aquí, en Hechos 5, sí, Hechos 5, el último versículo. Bueno, acababan de azotar a los apóstoles, ¿eh? En el versículo 40 vemos cómo los azotan, seguimos hablando del sufrimiento. Dice, convinieron con él, con Gamaliel, dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, fijaros, primero el sufrimiento, ¿no? Dice que salieron de allí y no fueron en busca de un abogado para denunciarlos por maltrato ni nada de esto, ¿no? Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, porque de alguna forma este era el sentimiento del cristiano, de los primeros cristianos, el sentimiento del cristiano y el sello es que padecieran por él y que le azotaran. Por eso Pablo estaba tan contento cuando llegaron a Filipo y los azotaron a él con vara, a él y a Silas. Dice que estaban ahí en la cárcel cantando, porque ese era el testimonio para ellos de que andaban en orden, de que estaban en orden, porque les estaban pegando y los estaban azotando, ¿no? ¿Cuánto han cambiado las cosas, ¿Cómo han cambiado las cosas en este tiempo, Pero el testimonio para ellos era que los azotaran. Cuando los azotaban decía, Señor, sé que estoy en tu voluntad porque me están maltratando y estoy sufriendo por amor a ti. Entonces ese era el testimonio que ellos tenían. Pero bueno, ya hemos hablado bastante del sufrimiento, aunque hay mucho para hablar, pero no vamos a hablar más. Pero fijaros lo que dice, lo que hacían los primeros creyentes. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este era el tema de la enseñanza y de la predicación. La predicación es para los inconversos y la enseñanza para los santos. Pero el tema tanto de la predicación como de la enseñanza era Jesucristo. Era Jesucristo. Predicaban a Jesucristo y enseñaban a Jesucristo. Predicaban a los inconversos a Jesucristo y enseñaban. La enseñanza es para los santos. Enseñaban a Jesucristo. O sea, este era su tema. Este es el tema porque era el evangelio de la gracia. Y la gracia solo es posible por Cristo, porque la gracia vino por Jesucristo. Entonces, la enseñanza de ellos era Jesucristo. Hoy es asombroso, ¿no? Cómo se predica tan poco a Jesucristo, ¿no? Hoy pues se predica filosofía, se predica moralidad, se predica psicología, se predica métodos, se predica esto, se predica lo otro, pero no se predica mucho de Cristo. No se predica mucho de Cristo. No sé por qué, cuando Cristo es el fundamento, Cristo es la roca, Cristo es como dice Pablo, no hay otro fundamento, no hay otra piedra de fundamento. Si alguno edificare otra cosa, dice, pero mi fundamento siempre es Jesucristo. Y cuando va a los Corintios dice, no fui a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, dice, podía haber ido, porque Pablo había sido enseñado por uno de los más grandes maestros del judaísmo. Dice, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje de Pablo. Dios respaldó ese mensaje. Dios respaldó ese mensaje. Porque se convirtieron miles de los corintios y se convirtieron miles donde iba. Dios respaldó ese mensaje. El mensaje de Pablo era Jesucristo. Y si vemos sus predicaciones, era Jesucristo. Su tema era Jesucristo, no solo el de Pablo, sino el de Pedro, el de Juan, con el verbo. Era su tema. Y yo me asombro hoy porque veo eso. Veo que escucho predicaciones a veces que te dan los 14 puntos para vivir una vida plena, los 15 puntos para que tenga éxito, los 12 puntos para que puedas ganar almas, los 10 puntos para esto, siempre están, pero yo oigo poco de Jesucristo, la verdad, oigo poco de
de ese mensaje glorioso acerca de la persona de Cristo, acerca de su encarnación, acerca de su obra, acerca de su glorificación, se oye poco, se ve que no llama mucho la atención, llama más la atención pues eso, que puedas conseguir éxito, que puedas conseguir logros en la vida, el logro, lo que estás soñando, la casa que estás buscando o lo que sea, ¿no? Y sin embargo de Jesucristo, pues la verdad que no se predica mucho, ¿no? Y es una pena porque los primeros cristianos no dejaban y no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y bueno, pues este es el tema de Pablo, este era el tema de Pablo. Y les pide que este es el tema con el cual comienza la epístola y con el cual termina. El tema con el que comienza la epístola es la gracia, en Gálatas 1.3, ¿no? ¿Qué nos dice allí en Gálatas 1.3? Me parece que es 1.3. O 1.6 puede ser. Estoy maravillado, 1.6. Estoy maravillado. De que tan pronto os hayáis alejado. ¿De qué? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Exactamente. Ese era el tema con el cual comienza la epístola, ¿no? La gracia, que se estaban alejando de la gracia. El que os llamó por la gracia de Cristo. Y con este tema comienza y con este tema termina. Esa era la predicación. La predicación de Pablo era la gracia del Señor Jesucristo. Estoy maravillado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Estaban siguiendo un evangelio diferente. Que fácilmente y que sutilmente se puede introducir un evangelio diferente al de la gracia, simplemente dejando a Cristo en un segundo plano. Dejando a Cristo en un segundo plano, poniendo en un primer plano no sé, la salud, la sanidad, o la moralidad, o el ritualismo, o mil cosas que se pueden poner. Y estamos dejando en un segundo plano el evangelio de la gracia de Cristo. Lo estamos dejando en un segundo plano. Y de una manera muy sutil se introducen y ahí va la cristiandad. La cristiandad hoy va siguiendo, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13, siguiendo vientos de doctrina que se siguen y que no aprovechan para nada, porque fuera del evangelio de Jesucristo nada aprovecha, ¿no? Y el escritor de Hebreos los exhorta en el último capítulo también a estos judíos que estaban volviendo precisamente que estaban volviéndose otra vez al legalismo. Dice, no, Hebreos 13:9, ¿no? Ya termino con este versículo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Cuál es el nuevo altar en un nuevo lugar? La cruz de Cristo. Este es nuestro altar, la cruz de Cristo. Nos reunimos en torno a la cruz, los cristianos. El Espíritu Santo nos congrega en Cristo, no nos puede congregar en torno a una doctrina, en torno a una ordenanza, el Espíritu Santo nos congrega en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a que Cristo sea el centro. Los hombres se pueden reunir por cualquier cosa que quieran, pueden elegir el centro de su reunión cualquier cosa que quieran, pero cuando el Espíritu Santo congrega a personas, a creyentes, es en torno a la persona y a la obra de Cristo. Ese es nuestro altar. Cuando dice tenemos un altar, es la cruz. La cruz, Cristo fue crucificado fuera de la ciudad, dice la Biblia, ¿no? Te lo dice aquí en los versículos siguientes. Te dice que Cristo fue crucificado fuera de la ciudad, fuera del campamento, ¿verdad? Y lo dice ahí claro. Fijaros lo que dice. Dice, porque los cuerpos de aquellos, el versículo 11, dice, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento.
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos fuera del campamento. Es decir, ¿qué significa que Cristo fue crucificado fuera del campamento? El campamento aquí simboliza el judaísmo. Está hablando, en toda esta epístola está hablando un ataque contra aquellos que querían volver a judaizarse. Entonces el campamento aquí significa el judaísmo. Cristo padeció fuera del campamento, es decir, fuera del judaísmo. Es decir, estableció un nuevo altar, un nuevo lugar de adoración que no estaba en el judaísmo ni en ninguna otra religión que niegue a Cristo como ofrenda por el pecado, en ninguna. ¿De qué manera nosotros salimos fuera del campamento? Cuando dejamos toda religión legalista, todo nuestro legalismo, y venimos y nos reunimos en un nuevo altar donde, sin ningún mérito en nosotros mismos, reconocemos que Cristo es el todo, que en Cristo lo tenemos todo, que Cristo es suficiente, que Cristo es nuestra salvación, que Cristo es suficiente para guardar, salvar, perfeccionar, para todo. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo aquí el escritor, que nos dejemos toda doctrina, como dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, sino venid a Cristo, venid a Él, salgamos a Él, vengamos a Él, fuera del campamento. Aquí era para los judíos, pero simboliza todo sistema religioso que niega a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra perfección, nuestra preservación, todo está en Él, todo está en Él. Por eso dice Pablo, Cristo ha sido hecho a vosotros santificación, redención, sabiduría, todo lo tenemos en Él. Toda la sabiduría está en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo lo tenemos todo y tenemos que predicar a Cristo y tenemos que Cristo tiene que ser nuestro centro. El centro de nuestra reunión tiene que ser Cristo. Cuando el cordero de la Pascua se sacrificaba, había que untar las puertas, los postes, los dinteles con sangre, pero se reunían, estaban dentro de cada casa reunidos en torno a ¿qué? Al cordero asado, estaban en torno al cordero. Así que Cristo no solamente es la base de nuestra paz con Dios, sino es la base de nuestra comunión unos con otros. No solo es la base de nuestra justificación, no solo es la víctima expiatoria por nuestros pecados, sino que además es nuestro centro de reunión. Estaban reunidos en torno al Cordero, se reunían en torno al Cordero y ahí estaba toda la familia, cada familia con el Cordero. La que era pequeña y un Cordero era demasiado, se reunía con los de al lado y estaban todos en torno al Cordero asado y estaban ahí todos. Y esta debe ser nuestra reunión en torno al Cordero, el Cordero sacrificado, ¿no? Salgamos fuera del campamento, no nos quedemos en nuestros campamentos y en este caso era judaísmo o en diversos campamentos, diversos evangelios, no nos salgamos a Cristo llevando su vituperio. Amén. Hoy día quedamos bien, ¿no?